Buenas tardes. Nuevamente continuamos con el desarrollo de la materia de Derecho Procesal Constitucional. El día de hoy, que es la unidad número 5, video número 5 de Derecho Procesal Constitucional, es relativo a la controversia constitucional. El temario, estamos hablando acerca de lo que es el concepto, la naturaleza, objetivos y características de la controversia constitucional, la procedencia de la controversia constitucional, los plazos para interponerla, también los requisitos para la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación de la demanda y la ampliación de la misma. Vamos a hablar también acerca de la suspensión del acto, los incidentes dentro del propio procedimiento de controversia constitucional. Entre ellos vamos a hablar acerca de la nulidad de notificaciones, la reposición de autos y la falsedad de documentos, aun cuando aquí en la diapositiva dice capacidad de documentos, es nulidad de documentos. También vamos a hablar acerca de la improcedencia y sobreseimiento, acerca del periodo probatorio y audiencia de desahogo de pruebas, y finalmente vamos a concluir con lo que viene siendo la sentencia que se dicta en las controversias constitucionales. Pues en primer término vamos a hablar de lo que es el concepto de la controversia constitucional. Pues antes que nada, distinto a lo que manejamos nosotros en los demás juicios, este juicio se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en este tipo de procesos constitucionales lo que se busca es resolver conflictos de competencia que surgen entre poderes federales de los estados, del gobierno de la Ciudad de México, de los municipios y también con relación a leyes o normas generales como comúnmente los conocemos. ¿Cuál es la naturaleza de ese objetivo y las características? Bueno, la naturaleza de la controversia constitucional, jóvenes, es precisamente el control de la constitucionalidad de los actos de gobierno, cuyo objetivo es la preservación de la supremacía constitucional por parte del actuar de las autoridades federales, estatales, municipales y de la Ciudad de México, y donde aquí lo que se busca es que en este tipo de conflictos que se puedan dirimir es con la finalidad de que lo actuado por las diversas autoridades no atenten contra el sistema o la estructura constitucional establecida. Ese es el objetivo y esas son las características de las controversias constitucionales. La naturaleza es la propia Constitución y el objetivo es la preservación de los principios constitucionales, la estructura jurídica de la misma Constitución. Eh, Procedencia. En la controversia constitucional, pues en el artículo 105, fracción 1 de la propia Constitución Federal nos establece en qué casos procede la controversia constitucional, con excepción en materia electoral. ¿Quién resuelve? Resuelve la Suprema Corte de Justicia contra leyes o normas generales que vulneran la competencia de una entidad pública. Este juicio procede contra el actuar de la Federación, estados, municipios y de las autoridades de la Ciudad de México y, como les decía, contra actos de esas entidades públicas y contra normas generales. Pero fíjense ustedes muy bien, contra entidades públicas,
Aquí no tiene nada que ver un particular. Si el agraviado fuera un particular, un gobernado, no fuera controversia constitucional, fuera juicio de amparo. Ahora bien, el plazo para interponer la demanda de controversia constitucional, la misma ley nos habla de 30 días. Ojo, aquí nos habla de 20 días en la diapositiva, pero no, la realidad estamos hablando de 30 días. Hay tres tipos de plazos, pero en términos generales estamos hablando de 30 días. ¿Qué requisito debe contener la demanda de controversia constitucional? Primeramente, debe de establecerse qué autoridad es la que está demandando, el nombre de la autoridad y además quién representa a la autoridad. Tiene que acreditarlo con el documento correspondiente. ¿Qué es el presidente qué es el secretario de la Secretaría de Medio Ambiente? Bueno, se tiene que acreditar la personalidad de él mediante el nombramiento que le haya llevado a cabo el presidente de la República para tal investidura. Se tiene que acreditar. Ahora, otro requisito que debe contener la demanda de controversia constitucional es contra quién se está demandando, es decir, contra la entidad, poder u órgano el cual ha emitido, en el caso de las normas generales, en el caso de las leyes, qué órgano legislativo. Pero aquí cabe destacar lo siguiente: la controversia constitucional procede no contra la emisión de la norma general, no, procede hasta que una vez ya fue publicada la norma general. Mientras tanto, no procede la controversia constitucional. Se tiene que esperar hasta que sea publicada y que entre en vigor. Hasta entonces. Bien, y aquí tenemos nosotros también la figura del tercero interesado. Puede haber autoridades o entidades públicas que, sin ser parte actora, sin ser parte demandada, ellos revisten la figura de tercero interesado. Y como estamos hablando también, cuando se trata de normas generales o con la controversia constitucional sea en contra de alguna ley, se tiene que establecer el nombre del órgano de difusión y la fecha de la publicación para poder establecer la invalidez en la propia demanda. Otros requisitos son los preceptos constitucionales que se consideran violados, y así como también la manifestación de los hechos o abstenciones que le consten. Aquí dice que le corten, no, es que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general cuya invalidez se está impugnando. Aquí yo les pido de favor una disculpa porque he tenido problemas con la visión, con la vista, y tengo algunos errores de ortografía, por lo cual les pido una respetuosa y humilde disculpa. Y finalmente los conceptos de invalidez. Cabe destacar que bueno, eso lo veremos en el capítulo relativo a las sentencias. Todo esto que les acabo de decir ahorita a ustedes en relación a los requisitos, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del ministro instructor, cuando los conceptos de invalidez no están debidamente establecidos y elaborados, debidamente estructurados, jurídicamente estructurados, aquí opera la suplencia de la queja deficiente. Entonces, es algo que hay que agradecerle a la Suprema Corte en que se puedan suplir esas deficiencias de forma y más que de forma, de fondo, en relación a la demanda de controversia constitucional. Ahora bien, se elabora la demanda
de controversia constitucional se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a conocer y resolver, y el ministro de la Suprema Corte de la Nación se lo hace llegar a un ministro que le va a llamar, se le denomina instructor, el cual va a poner la demanda en proceso de resolución. Pero para eso el ministro instructor tiene que analizar que esa demanda no se encuentre en el misma, no se encuentren aspectos reales, verdaderos, manifiestos, indudables de improcedencia o de sobreseimiento para poder dictar el auto donde se admita la demanda, porque si se encuentra una causal de sobreseimiento o de improcedencia, la desechará la demanda de controversia constitucional de plano, y así se encuentra establecido, obligado en los artículos 24 y 25 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, que en lo sucesivo, para no hablar de tanto, vamos a hablar de la ley, de la ley reglamentaria, por favor. Ahora bien, admitida la demanda, si no hay motivo de desechamiento o de improcedencia, entonces se admite la demanda por parte del instructor, del ministro instructor, y le hace del conocimiento a la parte demandada y al tercero interesado si hay, y a las demás partes. ¿Cuál es la finalidad? Para que dentro del término de 30 días la demandada presente los argumentos dándole contestación a la demanda, y a los terceros interesados para que ellos manifiesten lo que a su interés convenga. Pero también la propia ley nos señala que cuando dentro del proceso vemos que hay alguna causal o algo que no estaba visto en el escrito inicial de demanda, entonces la demanda se puede ampliar. Y para eso, una vez que ya aparezca en el expediente esos nuevos hechos que jurídicamente se conocen como hechos supervenientes, tiene 15 días para ampliar la demanda de controversia constitucional, y seguiría exactamente el mismo trámite de analizar si no es improcedente o si es procedente, notificar, y nuevamente para que en ese caso la parte demandada conteste la ampliación de la demanda. Una vez presentada la demanda, generalmente la parte actora o la parte demandante solicita que la suspensión del acto de invalidez, pero la misma ley nos indica a nosotros cuándo puede, o bien cuándo sí puede otorgar la suspensión del acto. ¿Cuándo no puede? Cuando la demanda de controversia constitucional se trate de contra una norma general, contra una ley. Ahí no puede el ministro instructor, no puede cancelar, no puede, mejor dicho, suspender el acto. Ahora bien, la concesión de la suspensión del acto puede ser a petición de parte, a petición de la parte actora, de la parte demandante, o bien puede ser de oficio, que el ministro por sí mismo, sin que nadie se lo solicite, él decida y acuerde en suspender el acto. Otro caso en que no se puede conceder la suspensión del acto es cuando con su otorgamiento se puedan poner en riesgo la economía y la seguridad nacional, o bien afectar gravemente a la sociedad. En este sentido, cuando el ministro le es solicitado, o aun cuando no le haya sido solicitada la suspensión del acto, el ministro instructor tiene que hacer una ponderación del buen derecho. ¿Qué tanto afecto a la parte actora que me está solicitando la suspensión del acto? ¿Qué tanto afecto en negárselo? ¿Y qué tanto beneficio a la sociedad en no habérselo otorgado?
o viceversa. Al momento en que si a la parte actora le concedo la suspensión del acto, ¿qué tanto perjuicio le puedo yo ocasionar a la sociedad? Estoy afectando la economía, estoy afectando la seguridad pública, la seguridad social, o hay alguna afectación a la sociedad de manera grave, aun cuando la propia ley no establece en qué conceptos y bajo qué circunstancias se pueda pensar en que se está afectando de manera grave a la sociedad. Eso ya le queda como una interpretación a la propia Suprema Corte. La medida suspensiva, como en el juicio de amparo, se tiene que solicitar en la vía incidental, o sea, por separado. Aquí le voy a hablar a ustedes algunas causas de improcedencia y sobreseimiento. Si la controversia constitucional se presenta ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es quien resuelve, y es contra decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia, es totalmente improcedente. Si la controversia constitucional es contra una norma o una ley en materia electoral, no procede, porque claramente a nosotros nos lo indica el 105 fracción primera de la ley reglamentaria, que contra actos electorales o normas electorales es improcedente la controversia constitucional. O bien también cuando la controversia constitucional sea materia de otra controversia constitucional pendiente de resolver, en la cual existe identidad de partes en relación a las normas generales, actos y efectos de invalidez, según el artículo 19, entonces también en ese caso estamos hablando de que es improcedente la demanda de controversia constitucional. Hago la aclaración. Estos supuestos de improcedencia y sobreseimiento se encuentran establecidos en el artículo 19 de la ley reglamentaria. Nada más esto es de manera enunciativa, no limitativa. Hay más asuntos, pero solamente hay más casos supuestos de improcedencia y sobreseimiento. Pero solamente quise tomar estos para darles a ustedes una pequeña luz en ese sentido. Ahora bien, dentro del procedimiento nos encontramos nosotros de que existen incidentes. Los incidentes relativos a la nulidad de notificaciones, en cuanto a la reposición de autos y a la falsedad de documentos, cabe destacar que estos son incidentes de especial pronunciamiento. Estos incidentes se pueden promover dentro del proceso. Los que no son de especial pronunciamiento únicamente se promueven, pero no se sustancian, sino simplemente el ministro hace relación a ellos, a los incidentes, pero ya en la sentencia. Pero no se lleva a cabo un desahogo, una audiencia o una resolución en relación al incidente. Únicamente es a los incidentes de especial pronunciamiento, insisto, a lo que viene siendo la nulidad de notificaciones, a la reposición de autos y a la falsedad de documentos, únicamente. Y cuando hablamos nosotros de reposición de autos, el ministro instructor ordenará certificar la existencia previa del expediente y la falta posterior del mismo. Con esto a ustedes yo les sugiero, en el caso de que ustedes en algún momento vayan a promover una controversia constitucional, lo más recomendable es que ustedes soliciten copia certificada de todo lo actuado, absolutamente todo lo actuado. Como el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a esta ley reglamentaria, ustedes con fundamento en el artículo 278 de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, pueden solicitarle a la autoridad copia certificada de todo lo actuado. ¿Para qué? Para que ustedes guarden ese expediente. Y más aún,
en caso de un extravío, pues ustedes solicitan la reposición de los autos. Pero ¿cómo van a acreditar ustedes la reposición la existencia del expediente con lo que ustedes tienen en copia certificada? Mire, no está el expediente completo o simplemente no existe. Aquí le hace falta esta parte del expediente o le hace falta el expediente completo. Por eso es importante que ustedes lo tengan en copia certificada, porque las copias simples no les sirven de nada. Tendrán que solicitar copia certificada de todo lo actuado en base al 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria a la ley reglamentaria. Y esto, el ministro instructor, previo a esto, recibe las pruebas y se abre una audiencia para tales efectos. En la audiencia se reciben las pruebas y los alegatos de las partes, y ahí es donde él dictará la resolución que corresponde en relación al incidente que haya sido, ¿no? Hablo yo de reposición de autos, pero bien pudo haber sido nulidad de notificaciones, o bien pudo haber sido en relación a falsedad de documentos. De las pruebas. En las pruebas, pues en la controversia constitucional como en el juicio de amparo se admiten todo tipo de pruebas. La diferencia, pues no es diferencia, nada más es una diferencia en cuanto al ofrecimiento de las pruebas pericial, la testimonial y la de inspección ocular. En este juicio de controversia constitucional, según la ley reglamentaria, nos habla de 10 días. Sin contar el día del ofrecimiento de la prueba y sin contar el día del desahogo de la celebración de la audiencia. No son 10, son 12 entonces, pero estamos hablando de días hábiles. A diferencia de la prueba documental, que la prueba documental se puede presentar en cualquier momento, hasta antes de la celebración de la propia audiencia del juicio de controversia constitucional. Y la única diferencia aquí, al igual que en el juicio de amparo, aquí se aceptan todo tipo de pruebas excepto las de la prueba por posiciones y la prueba que vaya contra derecho. Pero de ahí en fuera estamos hablando que es igual que en el juicio de amparo. La diferencia es que en el amparo son 5 días antes de la celebración de la audiencia, sin contar el día del ofrecimiento de la prueba, ni la celebración de la audiencia, 5 días. Ya no son 5, son 7. Y aquí en la controversia constitucional habla de 10 días, sin contar el día del ofrecimiento de la prueba y el día de la celebración de la audiencia. Pero ya entonces ya no son 10, son 12. Pero en cuanto a que si van a ofrecer prueba testimonial, se tendrá que ir acompañada con una copia del interrogatorio para cada una de las partes, para que a la vez ellos puedan formular sus repreguntas. Si o se ofreció una prueba pericial, pues debe ir el cuestionario. Debe ir el cuestionario, pero con copia para cada una de las partes, porque a la vez ellos pueden hacer también sus propias preguntas. Y cuando se habla de periciales, ahí la Suprema Corte, el ministro nombra su propio perito para tales efectos. La sentencia. En la sentencia se tiene que establecer de manera breve y precisa las normas generales o actos apreciados y valorados de las pruebas y tenerlos o no por demostrados. Aquí los preceptos debidamente, los preceptos que lo fundamenten. Y desde luego, como una exigencia constitucional, artículo 16, párrafo primero, deben ser los actos de autoridad, que este es un acto de autoridad, la sentencia deben ser debidamente fundados y motivados. Además, los alcances y efectos de la sentencia y los órganos obligados a cumplirlas. También en la sentencia deben ir los puntos resolutivos que decretan el sobreseimiento y declaran la validez o invalidez
de la norma general o el acto impugnado, y el plazo que la parte condenada debe tener para cumplir con la ejecución de la sentencia. En sí,